Gracias, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 de Timoteo y puestos de pie leer un pasaje del capítulo 3. Y vamos a continuar leyendo hasta el capítulo 4, el versículo 18. Y son tan amables de seguir con sus vistas, con reverencia, la lectura de la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo corazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y sobrevivirán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las últimas 2 o 3 semanas, varias personas, diferentes personas, me han preguntado qué es lo que creemos en esta iglesia. Unos me preguntaron si somos bautistas o si somos presbiterianos. Otros me preguntaron qué creemos sobre la predestinación. Una hermana me preguntó qué creemos sobre el velo, qué creemos sobre el diezmo. Entonces, pensé retomar nuestros estudios sobre lo que creemos en esta iglesia. ¿Qué es lo que creemos en esta iglesia? Pero antes de estudiar lo que creemos sobre la predestinación, antes de estudiar lo que creemos sobre el velo, sobre el diezmo y otras doctrinas, vamos a comenzar con lo básico, lo más básico. ¿Qué creemos sobre la Biblia? ¿Qué creemos sobre este libro? La mayoría de ustedes tienen Biblias en sus manos. Si no es una Biblia como la mía, a lo mejor tienen su celular, donde pueden leer su Biblia, o pueden
A lo mejor alguien tiene su iPad o su tablet, ¿verdad? Donde tienen su Biblia con varias versiones, sí. Y creo que esto es bueno, es algo que podemos llevar al trabajo, ¿verdad? Algo que podemos llevar en el camión y podemos sacar el celular y leer nuestra Biblia también ahí. Bueno, eso es otra cosa. ¿Qué creemos nosotros sobre este libro? Y vamos a hacer una lista de lo que creemos, basándonos en 2 Timoteo 3:15 y los versículos que siguen ahí, hasta los versículos que leímos del capítulo 4. Pero antes de enlistar nuestras creencias, un breve comentario que nos va a ayudar al estudiar esta mañana esta porción. Este pasaje de Timoteo debe de ser muy impactante, muy impresionante para nosotros, pues son las últimas palabras del apóstol Pablo que tenemos registradas. El apóstol Pablo sabía que iba a morir. Es más, él nos escribe ahí en el capítulo 4, estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y es entonces, sabiendo que va a morir, o para usar sus palabras, que su tiempo se ha acercado, está cercano, él escribe este último reto, estas últimas palabras a Timoteo. Timoteo era un pastor, un amigo de Pablo, su discípulo favorito, por así decirlo, y le escribe sus últimas palabras. Y su reto está hecho, creo yo, especialmente para nosotros, pues el apóstol escribe profetizando sobre nuestros días. Él nos dice en el versículo 1, el capítulo 3, también debes de saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Creo yo entonces que tenemos nosotros que poner mucha atención a estas palabras del apóstol Pablo. Él le dice en el capítulo 4 y el versículo 1, con mucho esfuerzo, con mucha pasión. Bueno, el versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces el apóstol Pablo profetizó de estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo, tiempos de mega iglesias, que están ahí muchos maestros falsos, muchos escuchando lo que quieren escuchar. Cristianos aparentes, como dice el apóstol, aparentan ser cristianos. Nosotros diríamos cristianos hipócritas, cristianos de boquilla, hombres soberbios, ingratos, desobedientes a los padres. Ahí pudiéramos apuntar entre paréntesis las pandillas, los grafiteros. Tan triste que es los hijos hoy en día que no quieren obedecer a sus padres. Amadores de sí mismos, amadores de los deleites. Podríamos poner ahí entre paréntesis, amadores de los casinos, hombres malos. Es una lista de los periódicos, ¿verdad? Engañados y engañando a otros. Bueno, ¿qué hace el apóstol? ¿Con qué reta el apóstol a este joven pastor Timoteo? ¿Qué le dice? Van a venir estos días. ¿Cómo podemos alistarnos? ¿Cómo podemos nosotros estar preparados para vivir en esos días? El apóstol enseña a Timoteo, reta a Timoteo y nos reta a nosotros sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia. Bien, con esto en mente entonces, enlistemos lo que creemos sobre este gran libro. Vamos a enlistar estas enseñanzas según el orden de las frases de los textos, comenzando con el capítulo 3 y el versículo 15. Nos dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, en primer lugar, nosotros creemos en la claridad de la Biblia. Nosotros creemos en la claridad de la Biblia. La Biblia es tan clara que un niño la puede leer, la puede entender. El apóstol le dice a Timoteo, tú desde la niñez sabes esto.
¿Has escuchado esto? Y pueden leer el contexto de Eloida, Eunice, que su abuela, su madre, que le habían enseñado y había escuchado él la palabra de Dios. Y él había entendido, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y es lo que creemos. La Biblia es tan clara que un niño la puede entender. Contrario a otras religiones, que por mucho tiempo, por cierto, hubo religiones que prohibieron que leyéramos la Biblia. Nosotros, contrario a otras religiones, creemos que la Biblia es suficientemente clara, que un niño puede entenderla. No necesitamos mediadores, no necesitamos tradiciones, no necesitamos esas interpretaciones. Cualquier persona puede leer la Biblia personalmente. Valga la redundancia, ¿verdad? Cualquier persona puede leer la Biblia. Claro, hay pasajes difíciles. Hay pasajes difíciles para nosotros porque generalmente nosotros no conocemos los lenguajes originales. Hay misterios, hay doctrinas muy profundas, por supuesto, son cosas de Dios. Nosotros somos humanos. Como decíamos el domingo pasado, somos pulgas, somos gusanos. ¿Cómo vamos a entender las grandes cosas de Dios? Mi hijo Alan va a ir a un campamento de jóvenes este verano y me estaba diciendo que se quiere apuntar para una competencia de conocimiento bíblico. Y le pregunté, ¿y de qué libro de la Biblia va a ser la competencia? Y me dijo, va a ser de Ezequiel. De Ezequiel, le dije, vale más que te pongas a leerlo y estudiarlo muy bien, y especialmente porque va a ser en inglés y va a ser en King James, un lenguaje, ¿verdad? Bastante difícil ya en nuestros días de entender. Cierto, hay pasajes, sí, hay libros, hay versículos difíciles de entender, pero en general la Biblia es suficientemente clara para que sepamos qué es lo que Dios requiere para perdonarnos. ¿Qué es lo que Dios requiere para vivir la vida conforme le agrada? ¿Cómo es que debemos adorarle? Eso sí, está muy claro en la Biblia. Entonces, al final, en el día del juicio, tú no vas a poder excusarte con, es que la Biblia era muy, pero muy difícil y no le entendí nada. No. Léela. Lee el Evangelio. Lee las epístolas, lee los salmos, lee los libros de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Te vas a dar cuenta, esto es lo que dice. Y con la ayuda del Espíritu, por supuesto, tú vas a entender la palabra de Dios. Un niño puede leer y comprender. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un niño puede comprender esas palabras del amor de Dios y del Evangelio. Eso es lo que creemos. La Biblia es lo suficientemente clara. Otra cosa que creemos, nosotros creemos que la Biblia es sagrada. La Biblia es sagrada. El apóstol le escribe, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. El diccionario busca la palabra sagrada. Acostúmbrense en verdad a buscar en el diccionario palabras que a lo mejor creen que sí saben. Se van a sorprender de algunas definiciones, les va a ayudar mucho a entender la palabra de Dios. Yo busqué la palabra sagrada y me encontré que el diccionario dice sagrada, digna de veneración por su carácter divino o por estar relacionada con la divinidad. Y precisamente de eso se trata la palabra en el original, que pertenece a Dios, es algo divino, es algo de Dios, digna de toda reverencia. Entonces es un libro sacrosanto, es escritura de Dios, tiene la autoridad de Dios, la Biblia es santa. Por eso la mayoría de nuestras Biblias, ¿verdad?, dicen Santa Biblia. Es un libro santo. Ahora, esto no significa que nos tenemos que hincar ante este libro. No significa que vamos a adorar la pasta y besar el papel, hincarnos ante este libro así. No, por supuesto que no. Pero que debemos de leerlo, que debemos de meditarlo con reverencia. Por supuesto que debemos obedecerlo. No leemos este libro como leemos una novela cualquiera. No leemos este libro como el periódico. Por supuesto que no tratamos este libro como cualquier libro. Y aquí aprovecho para recordarles, como dicen en inglés, mi pet peeve, una cosa que me molesta mucho en la vida. No sé qué le molesta mucho a usted en la vida, pero una de las cosas que más me molesta en la vida es cuando veo Biblias en el tablero del carro entre semana, sobre todo en esta época de calor. Ahí están en el tablero del carro quemándose.
quemándose. De domingo hasta el otro domingo, cuando la bajan del tablero, quemándose. Y dejen ustedes el maltrato. Pero este libro es sagrado. Este es un libro único. Esta es la palabra de Dios. Debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Por supuesto. Y cuando lo leamos, no lo vamos a leer para el programa, ponerla ahí, ping, ya lo hice, ya lo leí y ya. No. Vamos a leerlo. Cumpliendo, por supuesto. Hay que ser disciplinados, por supuesto. Pero con reverencia, buscando a Dios, con devoción, con respeto, con oración. Es porque la Escritura es sagrada, es de Dios. Y es por eso precisamente que la tenemos hoy en día. Por eso es que ha permanecido por tanto tiempo. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Hay un filósofo, si no lo conocen, no se preocupen. Vivió más o menos, murió en 1778, si no me equivoco, 2 años después de la independencia de Estados Unidos, la declaración. 1778 murió. Él se llamaba Voltaire. No sé cómo lo dicen los franceses, Voltaire, algo así, ¿verdad? Así hablan los franceses. Bueno, el caso es, ¿no hay ningún francés por aquí? Qué bueno. Este hombre, este filósofo, dijo: de aquí a 100 años de mi muerte se va a acabar la cristiandad y ya la Biblia no va a estar. Es lo que dijo, se va a extinguir. La cristiandad y la Biblia a 50 años, a 100 años de mi muerte ya no existirán. 50 años después de que murió ese filósofo, la sociedad bíblica compró su casa. Con la misma imprenta del filósofo, empezó a publicar la Biblia y a reproducir Biblias, más Biblias. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es sagrada, es de Dios, es divina. Y ese es el punto. Es sagrado, es de Dios, tiene la autoridad de Dios. Otro no hay. Otro libro no hay como este. Lee otros libros, lee el Corán. Lee el libro del Mormón, no le tengan miedo. Léanlo. Si no tienen uno, se los presto yo. Bueno, no tengo Corán, tengo el libro del Mormón. O en el internet lo pueden leer. Insípidos. Luego se nota que no tienen el sabor divino, no llega al alma, no llega al corazón. Ahora, escúchenme muy bien aquí lo que voy a decir, especialmente teólogos y avanzados. Las teologías sistemáticas no son sagradas. Las teologías sistemáticas no son sagradas. Las confesiones de fe no son sagradas. Las reglas de los fundamentalistas no son sagradas. Solo la Biblia es sagrada. Solo la Biblia es sagrada. Y es por eso que en esta iglesia nosotros creemos que la Biblia es el único estándar de doctrina y práctica. Todas nuestras enseñanzas, todo lo que hacemos, toda nuestra práctica tiene que tener base bíblica. Si no está en la Biblia, no lo hacemos. Punto, no podemos. Si Dios no dice que lo hagamos, no podemos hacerlo. Tiene que estar en la Biblia. Hablando con uno de los cónsules cuando trabajaba en el consulado americano, no me acuerdo cuál era el contexto, pero estábamos hablando de la Biblia, algo así. Y le dije, bueno, como cristianos solo creemos lo que está escrito en la Biblia. Y él me comentó un tanto burlescamente: pero Paco, en la Biblia no se menciona a los carros, a los automóviles. Bueno, yo le contesté: no se mencionan los automóviles y los carros, porque en el cielo no hay carros ni automóviles. Este libro nos habla de lo más importante, nos habla de lo eterno, nos habla de lo celestial, nos habla de lo que vale la pena para nuestras vidas. Y a lo mejor es cierto que en este libro no vienen los automóviles de hoy en día, las computadoras de hoy en día, el cine, los cigarros, etc. Pero en la Biblia tenemos la suficiente información para hacer lo que agrada a Dios. Tenemos toda la información que nosotros necesitemos para concluir y saber qué es lo que Dios quiere que yo haga.
Respecto a todo, muy importante esto. Esto es lo que creemos. En tercer lugar, nosotros creemos que el mensaje principal de la Biblia es el Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje primordial, principal de la Biblia es el Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol le dice, y que desde la niñez, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. En la Biblia tenemos cómo deshacernos de nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. Filipenses 4. Pero eso no es lo principal. En la Biblia tenemos datos, enseñanzas, principios, proverbios de cómo podemos ser buenos padres. Está en la Biblia. ¿Cómo podemos ser buenas madres, buenas esposas, buenos esposos? Está en la Biblia. Pero eso no es lo principal. En la Biblia nos vamos a encontrar profecías sobre el futuro, qué va a pasar al final de finales. Pero eso no es lo principal. El mensaje principal de la Biblia es el Evangelio de Cristo, que podemos tener salvación, perdón, por nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo último se tratan de la historia de salvación. ¿Por qué Dios envió a Cristo al mundo? Ese es el gran tema de la Biblia. Es lo que Dios quiere que aprendas tú cuando lees este libro. Y de hecho eso es lo que lo hace más precioso. Porque eso es lo que más necesitamos. Nosotros necesitamos saber cómo podemos tener perdón de Dios por nuestros pecados. Esto es lo que más nos urge. Necesitamos saber cómo limpiamos nuestra conciencia, nuestros remordimientos. Necesitamos saber cómo Dios nos va a recibir al final. Todo lo demás es secundario. Así decía mi maestro de Biblia. Todo lo demás es secundario. ¿De qué sirve? De que tú sepas del 666 y el Armagedón y seas experto en profecías, si a lo último tú mismo te vas al abismo eterno. ¿De qué sirve? Escúchame muy bien, ojalá que no me malinterpreten esto. ¿De qué sirve que seas un buen padre, una excelente esposa, un buen hijo, si a lo último Dios te manda al infierno eterno? ¿De qué te sirve eso? Por supuesto, no te sirve de nada, es una tragedia. Pero lo más importante para tu vida, lo más importante para el hombre, lo más importante para el padre, la madre, el hijo es: ¿cómo es que Dios me puede perdonar mis pecados? ¿Cómo puedo estar yo seguro que mi conciencia delante de Dios está limpia, que Él me va a recibir al final? Y las buenas noticias de la Biblia son estas: hay perdón por tu fe en Cristo Jesús. La Biblia te explica que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores, a morir por nuestros pecados. Te enseña que Él nos sustituyó, por eso se tuvo que ser humano. Y por eso tenemos todas esas genealogías. Y la historia de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tenía un hijo que se llamaba Jacob. Jacob tenía un hijo que se llamaba Judá. Y así podemos llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos la historia de Abraham y todas las historias de dónde salió Abraham. Ahí nos dice en Génesis. Todo el libro se trata de Cristo y cómo Él iba a venir a este mundo. Se trata de su salvación. Se trata de cómo podemos vivir y morir para la alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata la Biblia. Y eso es lo que creemos en esta iglesia. Es lo que testificamos. Muy bien, en cuarto lugar, en antepenúltimo lugar, en cuarto lugar, nosotros creemos que la Biblia es exhalada por Dios. Exhalada por Dios. E-X-H-A-L-A-D-A. E-X-H-A-L-A-D-A. El versículo nos dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero yo cambié aquí la palabra porque
técnicamente hablando, inspirar significa tomar aire a los pulmones. Lo busqué en el diccionario, fíjense. Inspirar significa tomar aire. Exhalar significa echar aire para afuera. La palabra que el apóstol usa aquí en el original es exhalar, echar aire. Permítame entonces decirles que la Biblia es algo que sale, el aire que sale de los pulmones de Dios. Es así como leemos en Génesis, que Dios sopló aliento de vida para que el hombre viviera. ¿Se acuerdan cuando tomó el polvo y no tenía vida? Y le dio vida. Así Dios, la Escritura, y nos da vida. Ahora, esto quiere decir entonces que este libro es de Dios, no es de los hombres. Este es un libro que Dios nos dio. Las historias, los versículos, los proverbios, las doctrinas no fueron inventadas por los hombres. El autor es Dios. Claro, Dios usó a hombres para escribirlo. Pero como dice Pedro, San Pedro el apóstol, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que los profetas dijeron, lo que los autores escribieron entonces, lo hicieron dirigidos por Dios. Ahora, entonces, esto quiere decir que este es un libro perfecto. Palabra por palabra, perfecto. La palabra es perfecta, nos dice los Salmos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice, este libro es eterno, es para siempre y se cumple. Él dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo es importante, absolutamente todo tiene su propósito, cada letra tiene su propósito preciso, aun si está en el plural o en el singular. Ahí los que están apuntando escriban Gálatas 3:16, una S, si es plural o singular, es importante en la Biblia. Es de Dios, es sagrada, es un libro inspirado de Dios. Y es entonces, hermanos, por eso que este libro tiene tanta armonía, tanta perfección. No se imaginen que Pedro escribió al mismo tiempo que Moisés y Dios juntó a todos los autores el mismo día. Ahora, van a escribir esto. No. 40 hombres, más de 40 hombres, diferentes épocas, a través de 1800 años, en diferentes países, en diferentes lugares, escribieron la palabra de Dios. A través de 1800 años, más de 40 autores, y escribieron este libro, y todo armoniza, todo perfecto. ¿Cómo? Porque no fueron los hombres realmente, porque fue Dios, por supuesto. Alguien ha dicho, este libro fue escrito por Dios, por hombres malos o por hombres buenos. Vamos a suponer, pensaba yo, que fueron hombres malos los que escribieron este libro. Pues realmente es absurdo que hombres malos escriban cosas tan buenas. Es absurdo que hombres malos se condenen y digan que van a ir al infierno. Absurdo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que son hombres buenos los que escribieron este libro. Pero los hombres buenos también se condenan, porque en este libro ellos dicen, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos hombres entonces, buenos o malos, no pudo haber sido lógicamente tan solos por sí mismos. Tuvo que ser Dios. Y los hombres malos entonces podemos nosotros regocijarnos porque hay perdón. Y los hombres buenos también, porque hay perdón, hay misericordia. Esto es de Dios, es la palabra de Dios. Muy bien, en penúltimo lugar, nosotros creemos que la Biblia nos enseña para que nos convirtamos a Dios y seamos celosos de buenas obras. Ahora, mi vocabulario es de nuestro pasaje, pero también de Tito. Vean conmigo 2 Timoteo 3:16. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también vean Tito, el libro que sigue,
Tito capítulo 2 y versículo 14. Hablando de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hay quienes apuntan en su Biblia el día que fueron salvos. No sé si ustedes lo han hecho. En su Biblia, sobre todo en su primer Biblia que tuvieron y se convirtieron, fueron salvos y escribieron el día que fueron salvos. Hay algunos de nosotros que no sabemos el día, pero a lo mejor usted hizo eso. Y no está mal, le voy a decir, no está mal. Pero si eso es todo lo que hacemos, algo está muy mal. Si nosotros tenemos este libro y tenemos esa firma, nada más como la Biblia como un contrato de un seguro de vida, y eso es todo, y no lo leemos y lo meditamos y lo aplicamos y lo vivimos, algo está muy mal. Porque la Biblia nos hace sabios para salvación, para que seamos celosos de buenas obras. La Biblia nos reprende, nos regaña, en otras palabras, nos redarguye, usa aquí el apóstol, nos corrige, nos instruye, nos disciplina para buenas obras, para que maduremos, para que crezcamos en Cristo, seamos diferentes, que seamos transformados, para que estemos listos, como dice en Tito, para toda buena obra. Por supuesto, no somos salvos por buenas obras. Somos salvos por nuestra fe, por pura gracia, por supuesto. Eso es lo que creemos aquí. Amén. Pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reciten Efesios 2:8, pero no se olviden después lo que dice. Bueno, el punto es, la Biblia es para convertirnos, para hacernos celosos de buenas obras. Ahora, ¿qué son buenas obras? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol con toda buena obra? Algunos podríamos pensar, bueno, en el Teletón, ¿y qué podemos dar de nuestro aguinaldo? Y dar mucho en Teletón. O podríamos pensar de ir al asilo de ancianos y dar de comer ahí a una ancianita. Bueno, las buenas obras aquí del apóstol son aquellas buenas obras que Dios nos ha indicado y nos ha ordenado en su palabra. Por ejemplo, y esto es muy práctico y muy directo, vean Tito capítulo 2 y vamos a leer unos versículos aquí de cuáles son las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Tito capítulo 2. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? ¿De qué es esto de la palabra de Dios? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los empleados, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a sus patrones, a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. De eso se trata. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, es que la Biblia, escuchen bien, la Biblia, siendo la palabra de Dios, tiene poder para cambiarnos, nos da poder para ser transformados. Los versículos son palabras de vida. No tan solo te dicen lo que debes de hacer, pero ellos mismos te motivan, te energizan, te cambian, ellos mismos. Como nuestro Señor Jesucristo oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como cantó el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O como profetiza Dios en Isaías 55:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envié. La palabra en sí tiene poder para cambiarnos y transformarnos. Es por eso que es tan importante que vengamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que tú leas la Biblia, la medites en tu casa. Y es por eso que nosotros predicamos en esta iglesia la palabra de Dios. Y ese es el último punto. Nosotros creemos que la Biblia debe de ser predicada con toda paciencia y doctrina. Nosotros creemos que la Biblia debe de ser predicada, enseñada con toda paciencia y doctrina. No hay ningún pasaje en toda la Biblia tan solemne que esos primeros versículos del capítulo 4. Un hombre se está muriendo, el apóstol San Pablo. Y esto es lo que le dice a Timoteo. Y nos dice a cada predicador, a cada maestro: te encarezco, te ruego, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto es lo que debes de hacer en estos últimos tiempos, en esos problemas en Efeso. Esto es lo que debes de hacer, Timoteo. Esto es lo que más vale la pena. De esto se trata la salvación de los hombres. ¿Cómo cambias a los hombres? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. En el internet tengo oportunidad de ver qué es lo que los demás están predicando. Y también recibo varias cartas, basura, muchas de ellas, spam. ¿Cómo se dice spam? Los que saben, correo no deseado. De otras iglesias, de otras denominaciones, por el internet, que estamos en la página del internet, muchos saben de esta iglesia, entonces muchos ya me envían cosas, mucha basura, de hecho. Y a veces leo lo que están haciendo en otras iglesias, a veces leo lo que están predicando en otras iglesias, me da tanta tristeza. Es de lo más trágico. 7 pasos para el éxito en tu vida. Prosperidad. ¿Cómo puedes tener salud y felicidad en tu vida hoy? Terapias de autosuficiencia, el medio ambiente, política, familias felices, perros felices, y gatos felices. Las iglesias ahora está de moda seeker friendly, es decir, hay que predicar lo que a la gente le gusta escuchar. Hay que predicar de tal manera que venga más gente y la gente se queda. No vamos a predicar, dicen ellos, cosas que es difícil, controversial y que a la gente no le gusta. Hay que predicar lo que le gusta a la gente. Chistes, cuentos, historias, dramas, danzas, banderolas, lo que quieran. Pero lo que le gusta a la gente, así se van a llenar las iglesias. No. Nosotros creemos que tenemos que predicar la palabra de Dios aunque a la gente no le guste. Tenemos que predicar la palabra, la escritura, la Biblia, porque es lo único que a lo último nos puede hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿De qué sirve de que tengamos la iglesia llena y mucha risa y mucha emoción si a lo último los estamos enviando al infierno eterno? ¡Ay de esos predicadores! ¡Ay de esos predicadores! La sangre de esa congregación está en sus manos. Tenemos que predicar las doctrinas de la Biblia, aunque se nos haga difícil entender la predestinación, la
soberanía de Dios, como el que está en control de todo y de él sale lo bueno y lo malo, como la elección de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios eligió a unos y a otros no. Las profecías tan difíciles de Ezequiel y de Apocalipsis, tenemos que predicar sobre la gran tribulación y todas esas cosas, porque son parte de las palabras de vida que Dios nos dio. En esta iglesia vamos a predicar entonces cosas que a lo mejor van contra las enseñanzas de la sociedad moderna. No tenemos que hacerlo, porque esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna y nos vamos a guiar entonces por lo eterno, por Dios. Y es lo más seguro a lo último, porque nuestra sociedad cambia, los psicólogos cambian de ideas. Freud ya está fuera de moda, ahora tienen otros filósofos. Skinner está fuera de moda ya. Y así cada 10 años cambian su psicología, cambian su metodología. En vez de evolucionar, devoluciona. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, es el estándar divino, el estándar eterno. Y en último lugar, vamos a predicar la doctrina, vamos a predicar con toda paciencia, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos débiles. Tenemos que ser muy pacientes para con todos. Cada uno de nosotros, comenzando desde el pastor, tenemos que predicar y predicar y predicar. Porque somos tercos, somos rebeldes, somos incrédulos. Entonces tenemos que predicar y enseñar con mucha paciencia. Tenemos que tomar en cuenta que la gente, todos nosotros sufrimos tentaciones, sí, y dudas, sí, y depresiones. Tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar que la semilla de la palabra de Dios dé su fruto. Poco a poco. Poco a poco. Dios nos ayuda.